Vamos entonces al libro de Génesis, capítulo 16, versículo del 1 en adelante, y dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concebió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podré ser contada a causa de la multitud. No podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será un hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y Agar dio a luz a Abraham, un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Amén. Tome asiento. Mire, tal vez usted estará esperando que yo le hable de Sarai en esta oportunidad, pero la verdad es que no le voy a hablar de Sarai, posteriormente llamada Sara. Yo en esta mañana le hablaré de Agar. Como acabo de leer, la historia de Agar está registrada en el libro de Génesis, el capítulo 16, y posterior en el 21 también aparece allí nuevamente Agar. Agar era esclava egipcia propiedad de Sara. Y para darle un poquito de contexto, cuando Dios llama a Abraham, posteriormente a Abraham, para que saliera de su país a un lugar que él le mostraría, Dios le prometió y le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Abraham, cuando Dios le da esa indicación, es obediente, sale junto a su esposa y su sobrino Lot, y pasa un tiempo en Egipto, y luego ellos dos se separan, pero Abraham seguía como con esa complicación en el corazón y en su vida, porque todavía no podía ser papá. De hecho, le dice al Señor: Señor, ¿qué me darás? O sea, no tengo hijos. ¿Quién me va a heredar? ¿Mi siervo? Y el Señor le dice que no, que Él le va a dar de su propia simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el Señor le afirma allí la promesa de que le dará un hijo. Y él entonces, confiando en esas promesas, pasan por allí unos 10 años sin que esto suceda. Sara se siente un poco complicada, y entonces, para ayudar un poquito a Dios en el asunto, ¿verdad?, sugiere ayudar, entre comillas, sugiere a Agar como el método para que la promesa de Dios se cumpliera. Abraham dijo: bueno, ya que tú insistes, tomaré la oferta. Y Agar queda embarazada. El proyecto Agar comienza a desarrollarse. Y aquí, en ese proceso, comienzan los problemas entre ellas. Sara empieza a tratarla con dureza. ¿Por qué? Porque
Agar pasa a ser mujer de Abraham, por ende lo más probable es que ella pensó que tenía otro derecho también. Y al ver que su señora, Sara, la seguía tratando como esclava, la seguía subyugando, tratándola mal, se empieza a dar cuenta de que aquí algo no me está cuadrando. En su desespero, en su miedo, en su angustia, ella huye. Y en este triángulo amoroso se comienza a convertir en una pesadilla, porque aquí no había amor de por medio, ella simplemente era una relación utilitaria, alguien que le estaba proveyendo el vientre para que de allí saliera el hijo de la promesa de Abraham. Pero no se consideró aquí a Agar porque ella era una esclava, una mujer que no tenía voz ni voto ni oportunidad de decir que no. Ella había anulado completamente su voluntad había sido entregada a su señora. Y así comienza todo este asunto. Entonces esta mujer llena de rechazo, desprecio, inferioridad, comienza a afectar aún más su corazón, y tanto fue el desespero que huye al desierto. Y aquí vemos cómo en el afán de querer ayudar a Dios, a veces con las promesas que Dios hace a nuestra vida, cometemos un grave error. O cómo para suplir una carencia que yo tengo en mi vida, me adelanto a los tiempos y a los procesos. Esto se ve mucho a veces en las relaciones amorosas que las mujeres tienen. Y hombres también, pero como estamos hablando de ustedes, me enfocaré en ustedes. Relaciones amorosas que muchas veces buscan llenar un vacío en el corazón, pero que finalmente terminan metiendo la mano en un proceso que Dios ya estaba iniciando en ustedes. Tratan de buscar suplir en un otro aquello que solo Dios puede suplir. Esto no quiere decir que podamos tener una relación amorosa. El Señor nos provee a la persona idónea para llevar a cabo el cumplimiento de su propósito, y también para sentirnos amadas y poder expresarnos mutuamente el amor. Pero hay personas que no funcionan así. Son personas dependientes emocionalmente que buscan continuamente en diversas relaciones el tratar de suplir esa carencia que existe en su interior. La consecuencia posterior a esto es terrible. Lo podemos ver en esa mujer samaritana que se encuentra con el Señor cuando el Señor le dice: ve, anda a buscar a tu esposo. Y ella le dice: no tengo marido. Y el Señor le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. Y no es que el Señor la esté juzgando ni nada, sino que está evidenciando la necesidad de ella, que aún no ha sido satisfecha. Y allí es donde el Señor le dice: si tan solo supieras quién te pide agua, mujer, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua de vida eterna. O sea, que el punto está en donde nosotros enfocamos nuestras necesidades. Y es tan importante poder ser consciente de eso, porque es la única manera de poder rendir nuestro corazón delante del Señor para que Él supla esas carencias. Ya vamos a revisar más abajito aquí algunos puntos en relación a eso. Entonces, como dije, las decisiones de otro me afectan mi propia vida. Y tal vez muchas de nosotras fuimos afectadas por causa de decisiones de otros. Pero también es importante ver cómo mis decisiones también afectan a otros. Las decisiones tuyas me afectan y mis decisiones también te afectan. Por eso es tan importante ser consciente de las decisiones que tomamos. Y las decisiones deben ser guiadas por el Señor y por su palabra. Amén. Entonces vemos a una mujer sin voz aquí, sin la capacidad de decidir o elegir su futuro, involucrada en una relación que podríamos decir, ya yo tenía mis conflictos medio un poquito egoístas, por así decirlo, o motivados por una necesidad real, engañados también, creyendo que de esa manera era la forma para. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es no meter la mano en los procesos y en los tiempos del Señor. Porque aquí hubo el hombre metió la mano en un proceso que Dios ya había iniciado, y Dios no necesita de nuestra ayuda para hacer que se cumpla lo que Él ha dicho acerca de nosotros. No necesita que le ayudemos en eso. Simplemente que creamos, que tengamos fe, descansemos en esa promesa y permanezcamos en Él. Él en su tiempo manifestará lo que ha dicho. Amén. Entonces Agar se va al desierto, y lo que
me tocaba mucho el corazón era cómo se encuentra con el Señor en medio de ese lugar. Cómo Dios sale a su encuentro en ese desierto. Y pareciera contradictorio porque Agar no era parte del pueblo escogido. De hecho, de la simiente de Sara sale Isaac, y de ahí sale todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Pero allí me encuentro con el Señor. Me encuentro con esa proyección de Cristo que evidencia de que Él extiende su misericordia y su fidelidad para todos. Y porque además Él le había dicho a Abraham que de su simiente era bendecida. Y el hijo de esa mujer también entraba dentro de esa promesa. Entonces el Señor ministraba mi corazón y yo decía: Señor, tú eres el Dios que nos ve. De hecho, ella dice: tú eres el Dios que me ve. Ese Dios que nos ve en medio de nuestros procesos, ese Dios que nos ve en medio de esas temporadas difíciles, ese Dios que nos ve cuando nadie más nos ve, que conoce nuestras frustraciones, que conoce nuestros dolores, que conoce nuestras preocupaciones, ansiedades e incluso esos traumas más profundos que están allí anclados en nuestro corazón. Dios te ve. ¿Y por qué yo les digo que me encontraba allí con esa proyección de Cristo? Porque el Señor en el Nuevo Testamento se nos enseña que Él tenía la capacidad de ver a una mujer encorvada en medio de una multitud. Él tenía la capacidad de ver a esa mujer en el pozo, a ese paralítico en el estanque. Él veía las necesidades más profundas de la gente. Porque como bien dice la palabra, Él vino a los quebrantados de corazón, Él vino a traer sanidad, restauración, libertad. Y puedo verlo y lo veo aquí en esta historia. Y eso se conmovía mi corazón porque yo decía: Señor, gracias. Gracias porque esto me evidencia una vez más de que tú eres bueno, de que tú eres fiel y que aún en medio de nuestras peores temporadas tú nos sigues amando, tú sigues estando allí, tú sigues fortaleciendo nuestra vida, sosteniendo nuestro corazón y guiándonos hacia el cumplimiento de tus promesas. Yo no sé si usted lo puede ver. Y allí sale esta palabra donde ella dice: el Señor, el Dios que me ve. Y en el hebreo hay una traducción que se define como el Roí, el Dios que me ve. Qué hermoso. Y yo les quiero decir en esta mañana de que hay un Dios que te ve, hay un Dios que te conoce. Y tal vez uno se podría asustar y dice: ay, me está viendo, he hecho todas las cosas mal. Te aviso que Él te ve como una oportunidad para que corrijas lo que tengas que corregir en tu vida. No como por temor, sino con el entendimiento de que a pesar de que Él te ve, que Él te conoce, Él sigue extendiéndote esa oportunidad para que las cosas sean diferentes en tu vida. Amén. Y usted se preguntará qué tiene que ver entre pétalos y espinas. Las espinas son todas aquellas cosas que están allí en nuestro corazón, en nuestra vida, y que por causa de ellas dañamos a otros. Esos mecanismos de defensa rígidos que nos llevan a afectar a otras personas. Y dentro de esas heridas que están allí y que nos hacen actuar de una determinada manera está el rechazo. No sé si usted ha oído hablar de las famosas heridas del rechazo y cómo estas afectan nuestro corazón. Cómo esto afecta nuestra manera de cómo nos relacionamos con otros y cómo esto afecta mi propio vínculo con Dios. Y quisiera enfocarme aquí considerando de que hubo una mujer que fue rechazada, que fue despreciada, que no fue valorada, no considerada como mujer, sino como una esclava, y cómo eso, posteriormente también ese rechazo alcanzó a su hijo y cómo eso viene a afectar toda una nación. El rechazo es una de las heridas más profundas que el enemigo nos puede generar. Y el resultado es una parálisis y una destrucción total en una persona. Destrucción, identidad fragmentada, fracturada, etc. Ya hay varios grados de rechazo y en proporción a ellos el enemigo ataca con soledad, con temor, inseguridad, inferioridad, timidez, depresión, etc.
Y estos elementos actúan como un veneno que viene a inyectar nuestro sistema emocional y nos dejan congelados, y en donde muchas veces nos sentimos inadecuadas en los contextos en donde nos relacionamos, sentimos que no encajamos, que no somos parte, sentimos que si tuviéramos una goma que nos borrara, nos borraríamos. A ese nivel se va deteriorando el autoestima, se va afectando el corazón y lidiamos con eso. El problema está en que ese patrón también afecta cómo nosotros nos vinculamos con Dios. Y le invito a que usted pueda revisar ese tema del rechazo en su propia vida, porque muchas de esas cuestiones están presentes de manera inconsciente y nosotros no las vemos. Entonces, las consecuencias del rechazo en nuestra vida son tremendas, y que si no las tratamos, no vamos a poder disfrutar nunca de esa vida abundante que el Señor nos da, y por ende tampoco vamos a crecer en el Señor, porque el rechazo nos invita a cerrarnos, levantar barreras, fortalezas, donde no dejo entrar a nadie y no me permito sentir. Número 1, tengo algunos puntitos que destaqué. Por supuesto que es un tema mucho más profundo de desarrollar, pero quiero que para que usted pueda identificar y sean también motivos de oración, y yo creo que el Señor también puede sanar nuestro corazón de todas estas cuestiones, que son consecuencia del pecado finalmente de nuestros padres, de la caída. Vienen a generarse profundas heridas en nuestro corazón por paternidad disfuncional, por abandono, etcétera, por diversas cosas, pero que en Dios todo es restaurado, es reparado, porque somos nueva criatura a la vez que venimos al Señor. La palabra dice que las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. El problema es que tenemos que decírselo constantemente a nuestra alma, porque en el espíritu somos reconciliados con el Padre, pasamos de muerte a vida espiritual, pero nuestra alma tiene que comenzar a iniciar un proceso de creer de que ya no soy la misma de años atrás, que Dios me ha hecho hija, que Dios me ha escogido, que Dios me quiere que yo florezca, que yo crezca, que yo madure, pero cuando mi alma todavía no recibe eso, todavía está pegada al pasado. Por eso es importante las decisiones que tomamos. Entonces, número 1, tenemos la inmadurez emocional. ¿Es el tiempo que me queda? ¿15 minutos? Estoy recién en la introducción. Ya, inmadurez emocional. La madurez emocional se ve impedido por situaciones difíciles que imposibilitan que podamos crecer emocionalmente. Es decir, ponerle nombre a lo que sentimos, aprender a administrar lo que sentimos. Somos más emoción que razón muchas veces, y no evaluamos, no medimos, no corregimos las decisiones que tomamos. No tenemos un lenguaje emocional incorporado que nos permita identificar lo que nos sucede. Infantilismo. Nos tomamos, todo nos afecta, todo nos daña, todo nos quiebra, como niños, niñas en este caso. Esa actitud evidencia de que hay una fractura allí en el interior que necesita ser sanada. Y uno dice, ay, pero si yo ya soy adulta, yo ya crecí, yo ya tomo mis propias decisiones, pero las decisiones que tomo evidencian inmadurez. Porque esa decisión está basada en buscar satisfacer la necesidad de esa niña que no está evaluando ni midiendo con entendimiento que eso no le conviene. Y dentro de esta inmadurez emocional aparece el egocentrismo, que siempre será una señal de inmadurez. Todo yo, soy el centro del universo, es que todo me dañan, es que todo me afecta, todo me duele, todo tiene que ver conmigo. Y como que es que no me hacen esto, no me hacen esto otro, es que mi esposo aquí, es que mi esposo allá, eso es egocentrismo. Y el egocentrismo siempre será señal de inmadurez, y que puede surgir a partir del rechazo. Y aquí surge el fracaso en establecer y conservar relaciones duraderas y estables en el tiempo. Porque una persona egocéntrica es una persona egoísta que buscará siempre lo suyo.
y allí no ha sido perfeccionado el amor del Padre. Y aquí podemos ver que solo una persona madura puede establecer relaciones interpersonales estables. Alguien que es inmaduro le cuesta establecer relaciones duraderas porque hay una incapacidad de dar y recibir afecto. Y esas son señales de inmadurez. Cuando queremos solo recibir, cuando queremos solo que nos den, que estén ahí para mí, que estén ahí, que no me miran, que no me toman en cuenta, que no me cuidan, que esto otro. Pero la pregunta es, ¿tú qué estás haciendo? Entonces se provoca ese punto de que solo quiero recibir, pero no estoy yo dispuesta a dar. Y aquí podemos tener un ejemplo de una niña que no recibió el amor de su padre, buscará esta clase de amor en el matrimonio, para las que están casadas, ojo ahí. Y esto crea un problema en la relación matrimonial. Porque muchas veces sucede cuando una hija no ha recibido la aceptación de su padre, se siente atraída por un hombre muy similar a su padre, solo por necesidades infantiles no satisfechas. Y después de estar casada, es muy posible que se pregunte por qué me casé con él. Y se vuelve a repetir el patrón de rechazo. Las que aún no se han casado, atienda. Y las que se casaron, no hay nada imposible para Dios. Amén. Ay, ay, ay. Otro punto importante podría ser aquí el número 2. El rechazo crea un vacío emocional. Hoy es sentir el vacío. Yo he experimentado esa emoción de sentirse pero vacío por dentro, como que te metieron la mano y te sacaron todo tu corazón. No sé si usted alguna vez lo ha experimentado, yo sí. Y es como que es horrible. Sentir que no tenés nada, que no hay nada acá adentro, que hay como un hueco y que no logras identificar por qué te sientes tan vacío. Pero eso más de alguna vez lo hemos experimentado. Y este vacío emocional de ninguna manera se puede satisfacer debido a las carencias afectivas que tuvimos. ¿Y qué pasa? Se comienza a recurrir a otros para llenar este vacío, a otras cosas, a otras situaciones, a eventos, a personas, para tratar de aferrarme, de sentir. Y es triste, porque aún así se siguen sintiendo de la misma manera. Se caen en las drogas, en el alcohol, relaciones promiscuas, relaciones ilícitas, con personas prohibidas. Y ese vacío sigue estando. Entonces es una emoción muy dolorosa que se experimenta y es tremenda. Y esto evidencia nuestra desconexión emocional con otros, porque no es que yo me conecte afectivamente con un otro cuando experimento este sentimiento de vacío. No, trato de buscar ese afecto del otro, pero no puedo, ¿no? Y trato de buscar aquí, de buscar allá, de buscar acá, y no se puede. Porque hay una desconexión con mis emociones. Y esta desconexión también se evidencia tanto con Dios como también con otros. Las personas vacías no pueden sentir sus propias necesidades de amor porque no hay un hueco acá. Y tampoco pueden sentir el amor que otros tienen. Por más que uno les dice, nosotros te amamos, estamos ahí contigo, no hay caso. Igual se quieren morir, igual no quieren vivir, igual se involucran con cuánta persona se les ocurre, igual consumen droga. Porque hay una desconexión. Y yo no sé si usted alguna vez ha experimentado eso, pero es terrible. Alguien puede amarlas, pero a no ser que estas personas sientan la necesidad de amar y responder a ese amor, seguirán sintiéndose vacías. Debe haber una intención.
Yo me acuerdo cuando conocí al Señor, estaba en ese estado de vacío, de llena. Había muchas cosas ahí, pero cuando el Señor salió me encuentro como que porque finalmente hay un corazón endurecido. Se comenzó a quebrar todo eso y se siente como raro, como wow, Dios me ama. O sea, Dios de verdad me ama. Porque podemos saber que Dios nos ama, pero otra cosa muy distinta es recibir su amor. Yo sé que Dios me ama, pero no siento su amor, porque no quebranto mi corazón y le digo, Señor, yo quiero recibir tu amor. Lléname con tu amor. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque tenemos miedo a que nos vuelvan a rechazar. Porque hay desconfianza. Porque no podemos confiar en quien no conocemos. Y para crecer en Dios y en el conocimiento de Él, tenemos que tener la capacidad de confiar y de creer en su palabra. Amén. Entonces, el vacío constantemente nos lleva a demandar del otro más de lo que ese otro es capaz de darnos. Y el amor que ejerce dominio sobre otro no es amor. Relaciones tóxicas, relaciones demandantes, relaciones posesivas. Eso no es amor. Este vacío también nos invita constantemente las personas trabajólicas, personas que están todo el tiempo haciendo algo y que nunca hacen una pausa para replantear su vida y mirar cómo han caminado hasta aquí. Necesitan llenarse de cosas, de hacer, y están full y la agenda apretadísima y full, y que van para allá y van para acá, van para el otro lado. Mecanismo de evasión para evadir lo que en realidad me está pasando. No es que esté mal que nos esforcemos, ¿verdad? Pero la pregunta es ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué me pierdo en el hacer? ¿Y por qué no tengo tiempo para reflexionar? ¿Por qué no me dedico tiempo? ¿Por qué no me cuido? Cosas que tenemos que reflexionar. Yo estoy poniendo esto sobre la mesa y usted verá cómo vamos. Otros recurren a comportamientos excesivos y compulsivos en la comida. A veces decimos, yo no consumo drogas, no consumo alcohol, pero soy adicto a la comida. La comida me controla. O sea, ay, no, es que yo no puedo vivir. No, esto no lo voy a decir. No puedo vivir sin el azúcar. Pero me controla. Porque tengo ansiedad. Porque tengo temas emocionales allí que trato de refugiarme en la comida. Entonces, ¿cuál es la invitación del Señor? Que seamos conscientes de a veces del daño que nos provocamos y que no vemos. Conciencia. Otro impacto del rechazo es la soledad y el miedo que llevan a las personas a construir barreras emocionales para protegerse de futuros daños. No, yo no confío en nadie. A mí me la hicieron una vez y ya no me la hacen más. Barreras. Y no permito que nadie entre. Toda la gente es mala. Todos son unos sinvergüenzas. Argumentos que me hacen levantar barreras. Por supuesto que debo aprender de los errores. Pero eso no quiere decir que todas las personas entran en un mismo saco o en una misma definición. No sé si me va siguiendo. Amén. La desconfianza y el temor hacia los demás motiva a las personas a alejarse y mantenerse detrás de esas barreras. Desconfianza. Y aunque exteriormente puedo mostrar una coraza de dureza, de indiferencia, no me importa, no necesito de la gente. Eso es orgullo. ¿Para qué? Si todos te van a dañar, mejor estás sola. Y el Señor quiere que experimentemos su libertad. Que podamos llevar esa herida, reconocer la que está, porque no podemos ser sanadas de una herida si primero no reconozco que está.
Si digo, no, yo estoy re bien, pero mi vida, mi fruto, mi comportamiento, mi actitud evidencian otra cosa, es que en realidad no estás bien. Porque debo ser consecuente y coherente con lo que digo, con lo que hago y con lo que pienso. Entonces, estas personas están internamente llenas de soledad, llenas de inseguridad y necesitados de amor. Pero como tienen las espinas súper afiladas, no permiten que otro se les acerque, porque no pueden establecer relaciones sanas, dañan a todos los que se les acercan. Y son posesivas, controladoras, quieren controlarte, quieren que tú tengas todo el tiempo del mundo para ellos, en fin. Y si no lo tienes, te rechazan. Operan, mi esposo ha hablado siempre de la idealización y la devaluación, siempre operan en esos dos polos. O te idealizan, wow, qué espectacular, ¡ay, qué tremendo! ¡Ay, no, es que lo mejor que me ha pasado! Y al rato, cuando tú les fallas, porque debemos entender de que les vamos a fallar a otros y a otros nos van a fallar a nosotros, te tiran al suelo. Ay, no, es que no tiene tiempo. Ay, no, es que esto. Ay, no, es que no me gustó esto. Y así. Se ofenden con la corrección. Les ofende más la corrección que viene de parte del Señor que el fallarle al Señor y enfrentar las consecuencias del pecado. Entonces, estas personas que operan, que tienen estas fortalezas, como dije, dañan a otros con su manera de responder. Y ahí se da lo que es la profecía autocumplida. Todos me odian, nadie me quiere. Y hacen todo lo necesario para que eso ocurra. Y después confirman su hipótesis. ¿Viste? Si yo tenía razón. Si no hay que confiar en la gente, yo sabía. El punto es que viven así constantemente y no logran salir de ese círculo vicioso que solo lo dará el Señor por medio de su sanidad, de su restauración, por medio de la verdad. La palabra dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Pero para conocer la verdad tenemos que estar dispuestos, tenemos que querer que esa verdad nos haga libres, porque siempre será más difícil, no el que yo me dé cuenta, el que yo sea consciente, lo más difícil siempre será tomar la decisión para cambiar aquello de lo que me di cuenta. Y allí nos estacionamos y no avanzamos. Entonces, estas personas suelen debatirse entre el deseo de cercanía y la sensación de temor al rechazo. Me acerco, pero voy como con miedo. Es que si yo le digo, es que si yo hago esto. O los abrazos, cuando me abrazan, cuando abrazamos, tieso así, como que... Porque es como tenemos miedo a la proximidad afectiva. Nos da miedo sentir esos abrazos que son como, ay, donde uno siente ese cariño, ese afecto. Nos da temor. Porque nos hace sentir vulnerable. Y cuando estamos detrás de esas barreras, lo que menos queremos es sentirnos vulnerables delante de los otros. Porque no es parte de nuestra postura, la vulnerabilidad. El punto es que delante del Señor sí tenemos que ser vulnerables. Porque en nuestro corazón se debe gestar esa necesidad de Él. La palabra dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. O sea, en Él tenemos todo, pero tenemos que aprender a verlo como un papá que nos ama. El rollo es que si tuvimos un papá que no nos amó, que no nos cuidó, que no se vinculó efectivamente con nosotros, y si no somos conscientes de ello, será muy difícil nosotros poder vincularnos con nuestro Padre Celestial. Otro punto de las consecuencias del rechazo es el autorrechazo. La persona pierde su autoestima, es decir, llega a interpretar el rechazo de otros como indicador de su propio valor. Y allí entra también la inferioridad. Es que yo no soy importante. Es que yo no entro en ese grupo, no encajo. Y se la toman a la personal. Y generan ofensa en su corazón. No tiene que ver contigo. Miren, no nacimos para llenar las expectativas de la gente.
A algunos le caeremos bien, a otros no tan bien, y gloria al Señor por eso. Lo que nos tiene que importar es que tenemos que agradarlo a Él. Eso sí me tiene que importar, agradarlo a Él. Pero no quiere decir que voy a ser irrespetuosa ni violenta con el que no tenemos la buena onda, porque seguimos siendo hermanos. Si lo que no tiene que pasar es que mi corazón esté contaminado, porque de la abundancia de la boca hablará el corazón y se manifestará en mi conducta lo que tengo guardado en mi corazón. Y eso es lo que no tiene que pasar: división, contienda, murmuración. De esas cosas nos tenemos que cuidar. Entender que nuestro enemigo nunca será mi hermano. La palabra dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Es espiritual el rollo. Y las batallas se ganan con oración, con ayuno. Y nunca tenemos que perder de vista al Señor en todo lo que hacemos. Y entender de que Él nos ve en todas nuestras temporadas. Amén. Esta imagen negativa que se produce en algunos casos, aparece un espíritu crítico que se puede dirigir hacia mí misma como también hacia otros, el cual es destructivo. Criticar, criticar, criticar y criticar constantemente al otro, criticarme yo. Todo aquel que se critica a sí mismo también criticará al otro. Eso es así. Y a veces nos toca enfrentarnos con personas súper críticas. No, es que yo hubiese hecho esto, no, es que la hermana, y es como, ¡uy, qué lata! Date cuenta, deja de criticar. Porque el punto no es lo que se dice, puede ser que la idea sea buena, pero el espíritu con el que se dicen las cosas, Dios mío. Con las cosas que uno tiene que lidiar en esta vida. Pero eso es destructivo. No, es que la crítica es constructiva. Yo lo que le quiero sugerir, como no te pedí sugerencias, y viene cargado de crítica. Pero bueno, mire, el problema, ¿sabe cuál es? Que cuando alguien no ve el problema, por más que el otro lo vea, no se puede hacer mucho. Yo puedo ver lo que está pasando ahí, pero si él no lo ve, es difícil. Es muy difícil. Cuando la persona se mira a sí misma, generalmente centra su atención en sus puntos débiles, pero también algunos en sus puntos más altos. Pero aquí también fracasan comparándose continuamente con otros. Si se consideran mejor que otros, aparece el orgullo. Si se consideran inferior, surge el autorrechazo. No, yo no puedo, yo no soy capaz. Y a veces aparece la falsa humildad. Mire, una cosa es el complejo de inferioridad, otra cosa es la humildad. Y a veces confundimos la humildad con un complejo de... No, es que hay que ser humilde en la vida, pero estoy llena de orgullo, estoy llena de crítica. No, es que la humildad es lo que gobierna mi vida. Pero detrás tengo envidia, tengo celos. Eso no es humildad más. Y tenemos que hacernos cargo de esas cosas que gobiernan nuestro corazón, porque son espinas que nos dañan y que también dañan a otros. No sé si me sigue. Amén. Santo Dios. Me dieron 10 minutos más. Ya con esta Andreita. Personas exigentes consigo misma y también con el resto. Las normas autoimpuestas llegan a ser más elevadas si las personas se van fortaleciendo en función de los errores de otros. Viste, si yo sabía. Ahí está lo que es ser sabio en su propia opinión. Son cosas que tenemos que mirar y atender porque es necesario. Esto es parte de podar. Esto es parte de trabajar la tierra. Esto es parte de quitar cosas. Esto es parte de limpiar el jardín. Dios... Todo lo que está seco en Dios, Dios lo hace florecer por medio de su palabra, por medio de esos ríos de agua viva que fluyen. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada una de nosotras. Un quinto punto aquí sería la pérdida de identidad como resultado del rechazo. Un niño o niña encontrará la identidad a través de su padre, y otra vez que la paternidad es fundamental.
Y ustedes, algunas de ustedes que son mamás, necesitan escuchar esto. Necesitan trabajar en esto. Y si hay alguna mamita que tiene a su hijito, pero no está presente el papá de su hijito, tenga paz, porque Dios es Padre. Dios tiene el poder para ejercer su paternidad sobre la vida de su hijo. Usted no se tiene que cansar de hacer el bien, tiene que perseverar hasta el final, llevando a su hijo a los pies del Señor, enseñándole con la conducta, enseñándole en amor y guiándolo al Señor, en ejemplo, en testimonio y en verdad. Y ese niño conocerá a su Padre Celestial, que lo ama y que está allí para él incondicionalmente. Amén. Entonces, cuando el padre no ha comunicado el amor, la aceptación, se producirá una crisis de identidad. Y la mayoría de las personas sufren ese rechazo y ese abandono y luchan consigo mismos, tratando de crear una persona aceptable para los demás. Porque el argumento es: no fui lo suficientemente bueno para que se quedaran a mi lado. O no fui lo suficientemente buena para que se esforzaran por estar conmigo. Porque eso es lo que pasa cuando uno experimenta abandono paterno, materno, y se esfuerza por tratar de agradar, buscar ser necesario, a ver si es que de esa manera pueden valorar la vida de un hijo. Y eso es súper triste. Pero en la medida en que buscamos del Señor, Dios va supliendo todas esas cosas en nuestra vida. Dios va afirmando nuestra identidad. Dios va afirmando nuestro corazón. Y el Señor nos va dando libertad de esas mentiras del diablo. Esas mentiras que nos dicen: no fuiste amada, no fuiste aceptada, no te amaron, no te cuidaron. Sí, en la práctica pudo haber sido así, pero eso no me define. Lo que me define verdaderamente es lo que mi Padre Celestial dice de mí. Amén. Entonces no nos esforcemos por buscar la aprobación en las personas. Aceptémonos a nosotros mismos y que Dios haga de nosotros, cumpla su propósito y se manifieste la perfección del Señor. Seamos perfeccionados en el Señor. Hemos sido creados a su imagen y semejanza, y que cada día nos parezcamos más a Él. Pero no tratemos de tomar forma ni amoldarnos a otros para encajar en un grupo. Eso es lo más triste que puede pasar. Tenemos que aprender a establecer relaciones sanas y estables. Dios es un Dios de relaciones. Y Él busca tener una relación con usted. Una relación de padre e hija. Pero en la medida en que usted esté buscando constantemente hacer algo para ganarse el amor de Dios, usted no va a disfrutar de ese amor. Porque nos afanamos tratando de hacer algo, a ver si Dios me ve, a ver si Dios me reconoce. El amor de Dios no se gana, solo se recibe. Porque su palabra dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No hay forma de haber llegado a su amor si es que primero ese amor no se hubiese revelado a nosotros. Amén. Y esa es una verdad, y ahora en nuestras peores temporadas Dios nos sigue amando. En medio de tus temporadas más difíciles, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel. Otra consecuencia del rechazo es una relación inestable de altibajos con Dios. Y aquí es donde me quiero centrar, porque muchas veces nos cuesta orar, nos cuesta perseverar en el Señor, porque tenemos una relación inestable. Y esta inestabilidad surge de la creencia de que Dios no puede amarnos como nosotros somos. A veces hay personas que dicen: no voy a ir a la iglesia porque todavía no cambio mi condición, todavía no soy tan buena persona. El rollo es que nadie llega acá por ser buena persona, al contrario, llegamos acá porque queremos ser transformados, queremos ser cambiados, queremos conocer a la paternidad de Dios, queremos conocer y servir al Señor. Entonces, tenemos que derribar esa creencia de que tenemos que relacionarnos con Dios a partir de nuestros propios logros. No es lo que yo hago para Él, lo que yo hago es el resultado de mi gratitud por lo que Él ha hecho por mí. No porque quiero que Él me ame más, porque no podemos condicionar ese amor. Dios no te va a amar más ni menos por lo que tú hagas o dejes de hacer. Esas mentiras son las que tenemos que erradicar de nuestra vida. Amén.
Entonces necesitamos edificar nuestra relación con nuestro Padre Celestial y entender de que vamos a tener que luchar con estas mentiras del diablo, con estos rollos del rechazo, que muchas veces nos cuesta tener una relación espiritual con Dios. Nos cuesta por la manera en cómo nos relacionamos con nuestra paternidad natural. Y eso a veces es difícil, porque ningún ser humano fue creado para vivir con rechazo. De hecho, cuando nacemos se nos enseña, cuando salimos del vientre de nuestra madre, ahí comenzamos aprendemos el amor, conocemos el amor. Allí se nos enseña lo que es ser amado, lo que es sentirse amado. Pero también se nos puede enseñar lo que es el desamor, lo que es sentirse abandonado, lo que es sentirse dejado, rechazado. Y allí surge todo. Nosotros sabemos amar de una manera porque así se nos enseñó. La pregunta es, ¿esa manera como yo amo es la manera que le hace bien a otros? ¿Me hace bien a mí? ¿O constantemente quiero ejercer control sobre otros? Son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Me siento amada por Dios? ¿Me siento aceptada por Dios? Porque a veces lidiamos con esas cosas, con el rechazo, con no sentirnos amados y todo eso. Entonces vemos aquí en la vida de esta mujer, es un claro ejemplo para nosotros de cómo Dios se puede manifestar en medio de todas estas cosas que yo le acabo de mencionar. Por supuesto hay muchos otros indicadores, pero esto es un claro ejemplo de cómo ella en ese momento de soledad en medio de ese desierto se encuentra con ese Dios que la ve. Y la invitación siempre estará a que tú te puedas encontrar con ese Dios de Abraham que se encontró con ella. Ella de Abraham no podía esperar nada, pero conoció al Dios de Abraham, del cual podía esperar todo. Donde ellos la rechazaron, la despreciaron, la botaron, el Señor se le reveló. Entonces esta historia nos representa la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la provisión de Dios, el cuidado de Dios, del Dios que nos ve. Ese Dios que nos ve en nuestros pensamientos, que nos ve, que conoce nuestro corazón, que conoce esos traumas más profundos y más oscuros que están allí y que siguen afectando nuestra manera en cómo nos relacionamos. Y Dios quiere que seas perfeccionada, seas sanada, seas transformada y que transiciones a una nueva temporada. Pero antes, no podemos pasar a una nueva temporada si primero en la presente no resolvemos asuntos. Entonces el Señor quiere que te quites esa mochila que cargas, ese peso que llevas. Tal vez una historia de rechazo, de abusos. Y como aquí vemos a Agar en medio de su desierto, su dolor se encuentra con la misericordia y la fidelidad de Dios. Cómo Dios sale a su encuentro, cómo ella lo reconoce como el Roí, el Dios que me ve, el que me ve en medio de mi tormenta, el que me ve en medio de mi aflicción, el que me ve en medio de mi ruina, el que me ve en medio de mis necesidades más profundas. El que me ve. Y el que vio a esa mujer también está aquí. Y te voy a invitar a que te pongas de pie, cierres tus ojitos y vamos a orar al Señor. A veces en el corazón hay tanta amargura, tanto resentimiento, tanto enojo. Nos encerramos en nosotras mismas. Nos volvemos insensibles. Nos mostramos para afuera sonrientes, alegres, pero cargamos un peso en nuestro corazón.
Y tal vez donde otros no cuidaron de ti, tal vez donde otros no se preocuparon por ti, has podido ver la provisión del Señor en tu vida. Has podido ver la manifestación del amor de Dios. Porque el Señor te ama, porque el Señor te conoce. Y no tengas miedo a vincularte con Él, a relacionarte con Él, porque Él no te va a fallar. Es tener esa oportunidad de seguir abriendo el corazón de manera profunda. Necesitamos crecer en el Señor. Necesitamos echar raíces. La pregunta es ¿por qué a veces no crecemos? ¿Qué es lo que está impidiendo que la palabra dé fruto en tu vida? ¿Cuáles son aquellas malezas, aquellas piedras que están en tu corazón? ¿Por qué sigues dando vueltas en las mismas cosas una y otra vez, los mismos procesos, en los mismos problemas? ¿Qué es lo que no estás haciendo? Ten un momento allí con el Señor. Señor, tú eres quien nos ve en medio de todas las situaciones que a veces nos toca enfrentar, Señor. Gracias, Señor. Porque así como lo hiciste con esa mujer, con Agar, la que llamaste, Señor, por su nombre, así como la afirmaste en medio de su aflicción, así como la llenaste de esperanza, Señor, así como te revelaste a su vida, aquí también hay hijas tuyas, Señor, que necesitan que te reveles a sus vidas, que traigas sanidad, que traigas restauración. Gracias, Padre, por tu presencia. Sabemos, Señor, que no es fácil, pero también sabemos que algo, Señor, quieres hacer, algo quieres romper, algo quieres quebrar en esta hora, algo quieres desatar, algo, Señor, quieres revelar a la vida de cada una de nosotras, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos por medio de esta historia que usted es fiel, que usted es bueno, que usted es verdadero, Señor, y que usted es todo lo que nosotros podemos necesitar. Gracias, papá. Honramos tu presencia, Señor. Honramos tu palabra, Señor, y te reconocemos como el Señor de nuestra vida. Y en esta hora, Señor, yo te pido que traigas libertad, Señor, si hay alguna de tus hijas aquí atadas a recuerdos, pensamientos, situaciones difíciles, Señor, que tienen que ver con heridas de rechazo, de amargura, de resentimiento, de enojo, Señor, en su corazón, de frustración, Señor. Muéstrale, Padre, muéstrale, Señor, esa verdad. Revélate, Señor, a su corazón. Muestra, Señor, aquellas cosas que tú quieres quitar. Llévala, Señor, a tomar decisiones. Trae libertad, Padre, sobre cada una de ellas. Gracias, papá. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Y gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Señor.
Gracias, Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Me pasé, santo Dios. No sé, señor predicador, puede pasar más adelante. No sé, Vicky, si adoramos una. Y recuerde que